Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a ver el tema de movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado o acelerado. ¿Sí? En este caso tenemos un pequeño enunciado que dice así: la velocidad angular de un volante, la velocidad angular, ¿sí? Velocidad angular de un volante aumenta uniformemente 20 radianes sobre segundos. Aumenta de 20 a 30 radianes sobre segundo. En cuanto el tiempo que tarda en eso es de 5 segundos. Calcular la aceleración angular. Me pide en este caso la aceleración angular. Bueno, pongamos una A. ¿Sí? ¿Se acuerdan de movimiento rectilíneo? Bueno, era una A, ¿que no? Aceleración angular. Y el ángulo total recorrido. Bien, nos pide también el ángulo. Bien, ahora ¿cómo sabemos? ¿Cómo son las notaciones? En este caso, ustedes se acordaban cómo era. Ustedes tenían el movimiento rectilíneo que tenían. Tenían que su velocidad, la aceleración, ¿sí? El tiempo, ¿sí? ¿Qué más tenían? Después teníamos posiciones, ¿que no? Las posiciones estaban por la letra X, ¿que no? Si era un movimiento rectilíneo en X. Este es movimiento rectilíneo, ¿sí? Ya sea uniforme o variado. La velocidad era así, este era el signo. Pero ¿cómo sería en angular? En angular prácticamente ustedes tienen que... Vamos a dibujarlo aquí. Estos son del movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniforme o el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, para el círculo prácticamente dibujen un círculo. Va a ser el desplazamiento así. Miren cómo es. En este caso, ustedes cuando era rectilíneo, ¿qué es lo que hacían? Tomaban un punto, calculaban hasta otro, ¿que no? Esto era X inicial, esto es X final, ¿o no? Bien, en este caso, si el movimiento es circular, vamos a tomar aquí un sistema de referencia, aquí, digamos que es un cierto punto. Aquí va a ser mi X inicial. ¿Cómo, si es circular el movimiento es así, esta punta del marcador, ¿cómo se agarra? Lo ponemos en el centro y lo ubicamos. ¿Sí? Este sería el X inicial. El movimiento se produce así. Esto sería un desplazamiento. En el X es fácil porque la punta va así o no. Sí, un movimiento rectilíneo. Pero en circular es así el movimiento. Como un barrido del marcador. ¿Sí? Ahí seguro tiene un valor. Acá tiene otro valor. Bien. X inicial sería este. X final, pónganle que sería aquí. Un ejemplo, ¿no? Aquí sería un X final. Parecido al movimiento rectilíneo. Pero aquí no se llama X final. ¿Sí? Sino que se llama... Este sería la posición angular inicial y este sería la posición angular final. Bien, entonces en vez de X ustedes van a usar θ, que representa un desplazamiento, ¿sí? En el movimiento circular. ¿Sí? Esto es θ, esto y esto, ¿cómo sería? Si acá yo calculaba un delta de X, que era un desplazamiento en X, aquí, desde aquí hasta aquí, ¿qué calculo? Delta de θ, ¿que no? Bien, es prácticamente parecido, entonces ya sabemos que X va a θ. Ahora, ¿qué más? El tiempo sigue valiendo lo mismo. Acá seguro hay un cierto periodo de tiempo, ¿o no? Un delta de t. Acá había un delta de t. Aquí también va a haber un delta de tiempo. ¿Sí? Acá también hay un delta de tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda de recorrer desde aquí hasta aquí? Eso es posición. Las posiciones en angular, ¿sí? Van así. Tita. Ahora vamos a la aceleración. La aceleración, que se producía cuando había un cambio de velocidad, ¿que no? Sí, estos datos los vamos a sacar un ratito. Sí, primero vamos a explicar cómo era. Ustedes tenían que la velocidad era igual a ¿qué? Al cambio de posición sobre el cambio del tiempo, ¿que no? Esa era la velocidad. Vamos con esto, la velocidad. Sí, ya vamos a ir a la aceleración. Vamos a la velocidad. Esto era la velocidad. Acá, ¿cómo sería? ¿Cómo sería en angular? ¿Cuál es la velocidad? La velocidad, en vez de que ponga v, va a ser w. Esto es velocidad angular, es la w. Velocidad angular. Sí, le pongo angular, pero acuérdense que este w es velocidad angular. Va a ser igual a ¿qué?
Ya no va a ser cambio de x, sino va a ser cambio de tita. Delta de tita sobre el tiempo que se sigue manteniendo, que es delta de t. Acá era delta de tita, que no. Sí, esta es la velocidad angular. Entonces en vez de v vamos a usar la letra w, porque es angular. Bien, esa es una de las cosas que tienen que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo era la aceleración? La aceleración era el cambio de la velocidad sobre tiempo, ¿que no? Bien, en este caso la aceleración aquí se representa con la aceleración angular con la letra alfa. El cambio de velocidad, ¿cómo sería? No voy a poner así delta de v, voy a poner ¿quién es mi velocidad angular? En vez de v era w, entonces el cambio de la velocidad angular dividido entre delta de tiempo. Y con eso obtendría yo la aceleración. La aceleración está dada por la letra alfa. Aceleración angular. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, y después vamos a ir viendo en los videos que siguen las siguientes partes. ¿Sí? Pero más o menos tenemos una idea de cómo sería. Sí, es prácticamente lo mismo, pero ahí ya sabemos más o menos cuáles son las letras. En este caso, ¿qué dice? La velocidad angular de un volante aumenta. La velocidad angular. ¿Cuál es la velocidad? W, que no. Aumenta de 20 radianes sobre segundo. Sobre segundo, ¿a cuánto? A 30 radianes sobre segundo. ¿Qué representa este valor y este valor? Como dice la velocidad angular, entonces esta es la velocidad angular, ¿o no? Y este también es la velocidad angular. Pero está bien. ¿Qué velocidad angular? Esta seguro es la inicial porque está en 20 y luego llega a una final. Inicial y final. Me está dando los valores de la velocidad inicial, angular, inicial y final. Dice en cuánto tarda en cambiar de esta velocidad a esta velocidad. Ahí tarda 5 segundos. Entonces el tiempo, o el delta de tiempo, es igual a 5 segundos. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. ¿Qué pasaba cuando había cambio de velocidad en movimientos rectilíneos? El cambio de velocidad era... El cambio de velocidad sobre tiempo me da aceleración, que no, en este caso tengo un cambio de velocidad angular sobre tiempo, puedo obtener la aceleración, que no. Calcular, dice cuál es la aceleración angular. La aceleración es esta, bien, me está pidiendo alfa. Bien, calcula alfa, pero yo sé que alfa es un cambio de la velocidad, en este caso, como estamos hablando de angular, velocidad angular, ¿sobre qué? Sobre el tiempo empleado. Esto, acuérdense que delta de W sería al W final, o sea, la velocidad final, menos la inicial. Tiempo final, menos tiempo inicial. Bien, en este caso, poner así o poner así es prácticamente lo mismo. Vamos a sacar esta parte y vamos a decir que alfa sea igual a esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿La velocidad inicial la conocemos? Sí. ¿La velocidad angular final la conocemos? Sí. ¿El tiempo lo conocemos? Sí. Acá dice tiempo final, tiempo inicial. Pero acuérdense que esto era delta de t. Sí lo conocemos. 5 segundos nos está dando. Por tanto, podremos obtener la aceleración. Bien, unos datos importantes que tienen que tener en cuenta, que para obtener ¿qué unidades tiene? Si ¿te acuerdan la velocidad cómo tenía? Tenía metros sobre segundo o kilómetros hora, ¿que no? La aceleración ¿cómo tenía? Metros sobre segundo al cuadrado o sería kilómetro por hora al cuadrado, ¿que no? Bueno, generalmente se trabaja con metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo capaz que está dado en segundo o en hora. La posición está dada en metro o kilómetro. Ahora, ¿cuáles son las unidades prácticamente de estas letras que son angular? En este caso, si están hablando de velocidad, fíjense aquí. Como el desplazamiento se produce en una circunferencia, estamos hablando de radianes, ¿sí? Que se van moviendo. ¿Cuántos radianes se mueven? Entonces acá en vez de metro van a poner radianes. Y acá van a poner segundo. ¿Sí? Radianes segundo. Ahora, para la aceleración angular va lo mismo, se cara metro, va a radianes, sobre segundo al cuadrado. Los segundos van al cuadrado. Ahora el tiempo, bueno, el tiempo sí va a estar en segundo. Y acá, desplazamiento. ¿Cómo sería el desplazamiento en este caso de tita? Acá, el desplazamiento puede estar dado en radianes, ¿sí? O en revoluciones.
revolución. Dicen que una revolución equivale a 2 pi radianes. Eso no se tienen que olvidar. Esto puede estar en radianes, que sería este valor. Tienen aquí. 2 pi radianes significa una circunferencia. Una revolución significa una vuelta que yo he hecho. Esta es una revolución. Bien. También puede estar dando revoluciones. O RPM, revoluciones por minuto también. Pero tienen que acordarse esto. Bien, se entendió más o menos, son las unidades. Volvamos a esto. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos la aceleración angular. ¿Cómo la calculo? La aceleración angular es la final, que sería 30 radianes sobre segundo, menos la inicial, que serían 20 radianes sobre segundo. Todo partido entre el tiempo, que sería 5 segundos. ¿Cuánto me va a dar esto? El valor de alfa sería igual a ¿qué? Bueno, hacemos todo esto en la calculadora. ¿Cuánto nos va a dar? Nos da 2. ¿Sí? Por el cálculo de los números. ¿Pero qué unidades? Estamos hablando de aceleración. La aceleración, como dije que le iba a dar. Si todo estaba en radianes, fíjense. Radianes sobre segundos, sí, está bien. Entonces te va a dar, ten seguro que le va a dar radianes sobre segundos al cuadrado. Bien. O también se puede poner así. O 1 sobre s al cuadrado. Las unidades también puede ser así o así. Cualquiera de estas dos. O también a veces le pueden dar, si esto lo subo arriba me da s a la menos 2. Así también le pueden dar las unidades. ¿Sí? O sea, puede ser así, así o así. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Pero se entiende más o menos la idea. ¿Sí? Estas son las unidades. Así o así, así para la aceleración angular. Ya obtuvimos la aceleración angular. En este caso es igual a 2 radianes sobre s al cuadrado. ¿Sí? Bien, acá habíamos encontrado ya una de las respuestas, que es la aceleración angular. ¿Qué más me pide? También el ángulo total recorrido. ¿Sí? El ángulo total recorrido quiere decir el desplazamiento. O sea, cuánto te desplazaste vos. ¿Sí? Porque fíjense, si el lápiz se mueve, si acá seguro era 0 grados, pónganle que se mueve, entonces tendría otro cierto ángulo. Eso es lo que me está pidiendo, el barrido desde aquí hasta aquí. ¿Sí? W inicial, obvio, si acá este era el inicial, este va a ser la W inicial y este va a ser la final, que no. Esto representa un cambio de W, ¿o no? Que sería la velocidad angular. ¿Estamos bien? Nos está pidiendo en este caso el θ. ¿Sí? Si acá yo tenía un θ inicial, que es la posición inicial, seguro voy a tener una posición final. Bien. Ahora, ¿qué nos piden? El ángulo total recorrido. ¿Cuánto recorrí? ¿Cuánto hay en este trayecto? ¿Sí? ¿Cómo se calcula? En este caso, ¿hay aceleración? Sí. Sería parecido a un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cómo eran las ecuaciones? ¿Se acuerdan? Tenían una que la aceleración era igual al cambio de la velocidad sobre el cambio de tiempo. El otro para una posición final es igual a una posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el delta de t al cuadrado, que no era, bueno, tiempo acá es delta de t, ¿no? ¿Sí? Esa era la formulita que ustedes tenían para el movimiento rectilíneo, ¿que no? Ahora, ¿cómo lo hacen para, también tienen la otra, bueno, ya lo vamos a hacer la otra, pero esta es una. Esta es para la posición. En este caso estamos hablando de angular, entonces las letras van a cambiar, ya no van a ser esta. Entonces en vez de x final yo voy a poner cuál es su posición, es θ, que no. Tu θ final va a ser igual a un θ inicial más la velocidad. Sí, pero velocidad inicial decía acá, en rectilíneo, que no. Acá cómo va a ser, la velocidad está dada por W, W inicial. Delta de t, seguimos teniendo el delta de t, que es el tiempo que tarda, ¿sí?, en desplazarse, más un medio, en vez de A, que era la aceleración rectilíneo, acá la aceleración es por la letra alfa. Delta de t por delta de t al cuadrado. Bien, ahí tenemos ya, fíjense, si ustedes saben la del rectilíneo, prácticamente la adaptan a su movimiento circular. Ya tenemos esta forma. Ahora, aquí, el θ final, ¿lo conocen o no lo conocen? No sabemos hasta dónde fue el barrido, que no. Bueno, por tanto, θ final va a quedar. θ inicial lo conocemos. Sí, tomemos un sistema de referencia, que aquí es mi punto inicial de partida. Por tanto, aquí θ inicial va a ser 0.
¿sí? Esto desaparece. W inicial, ¿la conoces? Sí, porque dice que partida la inicial era 20, ¿o no? W inicial sí la conocemos. ¿El tiempo lo conoces? Sí lo conocemos el tiempo. Más un medio de la aceleración, ¿la conoces? Sí, también la conozco la aceleración. ¿El delta de tiempo lo conoces? Sí, también. Por tanto, podría encontrar la posición final que correspondería a este valor, aquí. Bien, vamos a reemplazar entonces. El θ final sería igual a la velocidad angular inicial, que sería 20 radianes sobre segundo, multiplicado por el valor del tiempo. ¿El tiempo cuánto era? 5 segundos. Más un medio de la aceleración. ¿La aceleración cuánto era? 2 radianes sobre segundos al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. ¿El tiempo cuánto es? 5. 5 segundos. ¿Cuánto está elevado? Al cuadrado. Bien. Como es posición, ¿sí? ¿En qué nos va a dar? ¿En qué unidades nos va a dar? Posición nos va a dar en radianes. Porque fíjense, las unidades estaban en radianes, ¿que no? Bueno, entonces estén seguros que esto va a dar radianes. ¿Sí? Si hacen los cálculos también de la unidad, igual va a dar. Multiplicamos 20 por 5. ¿Sí? ¿Cuánto nos va a dar? Todo este cálculo, 20 por 5, más un medio de 2. Bueno, este por este me da acá 20 por 5, me da 100. Más, acá tengo 1, 5 elevado a 5 me da 25, ¿que no? 25, 100 más 25 me da 125. Como es desplazamiento, el desplazamiento te va a dar en radianes. Bueno, ¿por qué? Porque están en radianes. Aquí, las unidades. Entonces este sería la posición final. Este sería el ángulo total recorrido. Recorrió 125 radianes en su movimiento circular. Ahora, ¿cómo hago para pasar esto a revoluciones? ¿Qué pasa si me piden? No me piden en aquí, sino que me piden en revoluciones. Bien, si te piden en revoluciones esto, no en este dato, sino en revoluciones, vos tenés que acordarte que una revolución es igual a que yo ponga 2pi radianes, ¿sí? Que equivalen a 2 vueltas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas equivalen? 125 radianes. ¿Sí? Y acá tendríamos la incógnita. ¿Sí? Para pasar este valor, o si no, hacemos fácil. Hacemos la regla de 3, este por este dividido entre este valor. Y me da x, pero ya en revoluciones. O también podemos poner θ final sería igual a 125 radianes, ¿que no? Por, y aquí, acá está radianes, abajo tiene que aparecer radianes. Y ahora ponemos la equivalencia a esta. Acá queremos convertir revoluciones. Acá, una revolución equivale a ¿cuánto? A 2 pi radianes. Y ahí tenemos 125 dividido 2 por pi me da igual a x final, me daría igual a un valor de 125 dividido 2 pi. Y me da 19,89 revoluciones. Bien, este es el valor, pero en revolución, si les piden. Y acá tenemos la aceleración angular. ¿Sí? ¿Estaba fácil? ¿Sí? ¿Vieron cómo cambian las unidades nada más? Y tienen que acordarse bien las unidades y bien las letras. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan por el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Movimiento MRU variado. Había una que ustedes calculaban así. Que la velocidad final es igual a que al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Más 2 veces que la aceleración por el delta, por el desplazamiento de x, ¿no? Había uno así. ¿Sí? Fíjense el signo si estaba bien. Velocidad final. Ahora, ¿cómo lo adapto yo para mi movimiento angular? Bueno, esta es velocidad. Velocidad era con W. Bueno, W final al cuadrado es igual a la W inicial, pues esta velocidad, más 2 veces, ¿por quién? Por la aceleración. Pero la aceleración es la letra alfa. Desplazamiento en X, pero ahora estamos en angular, que era un círculo, que no. Era desplazamiento, estaba dando por θ. Entonces, delta de θ. Acuérdense que el θ es igual a θ final menos el θ inicial. ¿Sí? Este para desplazamiento. ¿Se entiende? Fíjense ahí cómo lo adaptaron para su circular. Prácticamente saben los movimientos rectilíneos uniformemente variados, acelerados. Prácticamente es lo mismo esto, ¿o no? ¿Sí? Bien, chicos, con esto ya terminamos. ¿Sí? No se olviden las unidades bien. Acá acuérdense. Bien, acá, antes que termine, vamos a ver el tema de la unidad de acá. ¿Sí? ¿Vieron cómo se adaptan las fórmulas?
Y ya saben, si saben los movimientos rectilíneos, ya esto es lo mismo, digamos. Aquí, si es velocidad, te puede dar radianes sobre segundo, o también te pueden poner S-1, que es lo mismo prácticamente. O aquí, en vez de poner esto, te ponen también S a la menos 2. O es lo mismo 1 sobre S, o esto es lo mismo 1 sobre S al cuadrado. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, el tiempo siempre va en segundos, así que no hay ningún problema. Bien chicos, nos vemos en un próximo video, espero les haya servido, practiquen y bueno, suscríbanse a mi canal que vamos a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en un próximo video.